Ya dejaron espacio los niños. ¿Cómo se llama el tema? Vuelve, ¿qué? A ser como niño. ¿Por qué quise hablar de este tema? Porque va con lo que estamos, pues, festejando a los niños. Sabemos que no nada más es un día. La Biblia sí nos habla de que nos dice, instruye al niño en su camino. La Biblia dice que Jesús fue presentado a los 3 años. La Biblia dice que habla de David cuando era niño. Habla de muchos personajes de la Biblia cuando eran niños. Entonces, hoy quiero hablar sobre este tema. Y está basado espérenme tantito. Está basado en Mateo 18:3. Y vamos a leerlo de nuevo. Dice Mateo 18:3: y dijo, de cierto os digo, que si no volvéis y os hacéis como niños, no entraréis, ¿en dónde? En el reino de Dios, de los cielos. Ahora, hermanos, quiero que entendamos algo. Vivimos en un mundo donde todos quieren crecer rápido. Cuando éramos niños, ¿qué era lo que decíamos? Ya quiero ser grande para tener dinero. Quiero ser grande para hacer lo que yo quiera. Quiero ser grande, y teníamos muchas ideas. Algunos decían, yo quiero ser policía. Y tengo un sobrino que dice, yo quiero ser abonero, él decía. No sé por qué quiso ese oficio, pero él dijo, yo quiero ser abonero. Entonces, crecemos en eso. Hace tiempo platicaba con un amigo, me lo encontré, y hablamos sobre nuestros hijos. Y él me decía, no, me ha costado mucho, me ha costado esto, me ha costado el otro, y mis hijos, mi familia, mi matrimonio y cosas así. Entonces, él decía que platicaba con otro amigo de nuestra generación y dice, oye, dice, yo veía a mi papá, dice, no sé cómo le hacía, pero nunca nos faltó nada, nunca nos faltó dinero, dice. Y ahora de grande, dice, yo le pregunté a mi papá, oye, papá, dice, nunca te vi tronado, nunca te vi que fallaras, nunca te vi que nos dijeras, no, dice, ¿cómo le hacías? Dice, eso era algo que me asombraba de ti cuando yo era niño, porque yo veía que no nos faltaba nada. Yo veía que todo nos los dabas. Dice, ahora que estoy viviendo esto, dice, lloro en silencio, no hago gestos enfrente de mis hijos, porque no quiero que se sientan mal. Y yo creo que como padres tenemos ese tipo de situaciones. Pero ¿qué tal cuando éramos niños? Ya queríamos ser grandes, ¿no? Entonces, vivimos en un mundo donde todos quieren crecer rápido, aparentar madurez, ser grandes, poderosos e independientes. Pero hay algo muy importante que Jesús enseñó, y es algo sorprendente. Dice que para entrar al reino de los cielos hay que volverse como niños. Entonces, ¿a qué voy con esto? Mientras los discípulos discutían quién era el mayor en el contexto histórico de este pasaje, Jesús puso a un niño en medio y les dio una lección eterna. Entonces, hermanos, hoy Dios nos dice, no se trata de subir más alto, sino de bajar más profundo en humildad. Sus discípulos peleaban y diciendo, ¿quién es el más grande? No, pues yo porque apoyo, no, pues yo porque esto, yo porque el otro. Pero Jesús les puso un niño, no, tienes que ser como niño, ¿sale? Entonces, en Mateo 18:1 los discípulos preguntaron, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Ellos pensaban en posiciones, rangos, autoridades, pero Jesús llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Y les dijo, si no volvéis o hacéis como niños, ¿qué ejemplo más claro? ¿Cómo son los niños? Los niños se pelean, ahorita se pueden pelear allá afuera, y a los 2 minutos ya están acá adentro, como si nada. Entonces, Jesús estaba diciendo que el problema no era quién era el mayor, sino que ni siquiera estaban actuando como ciudadanos del reino de Dios. ¿Por qué?
¿Cuáles son las características de un niño? Punto número 1. Un niño reconoce su dependencia. Si tú le preguntas a un niño, ¿quién es tu papá? ¿Quién es tu superhéroe? ¿Quién es, a quién te quieres parecer de grande? ¿A quién crees que te va a decir su hijo? ¿A quién crees? A su papá. Bueno, la mayoría que yo conozco, he conocido niños que también dicen, no, yo no quiero ser como mi papá. Pues tienen un papá borracho, alcohólico, marihuano, pues no van a ser como él, ¿verdad? Pero si somos un ejemplo, los niños van a querer y van a saber de dónde es la dependencia. Entonces, un niño sabe que necesita ayuda para vivir, no presume autosuficiencia. Los niños no presumen eso. Ahora, el problema es que muchos quieren a Dios solo cuando hay problemas, pero viven independientemente y no son como niños porque no dependen de Dios. Acompáñame a Juan 15:5. Y quiero que entendamos este pasaje de la Biblia en Juan 15:5. Si alguien le puede dar lectura. Juan 15:5. Todos nos sabemos ese versículo. Gracias. Separados de mí, nada podéis, ¿qué hacer? Ahora, en este versículo está hablando a sus discípulos en la última cena, preparándolos para su partida y mostrándoles que la verdadera vida espiritual, fuerza y triunfo viene solo de una relación constante con Cristo. Amén. Entonces, Jesús es la vid verdadera, nosotros somos las ramitas, son los pámpanos. ¿Cuántos han visto una uva? ¿Y han visto cómo están los racimos de uva? Pues nosotros está haciendo una metáfora con ese tipo de situaciones. Entonces, dice, separados de Él nada podemos hacer. Ahora, Jesús enseña dependencia total de Él. Es decir, no podemos ir a otro lado ni por nuestras propias fuerzas. ¿A qué me refiero con esto? Hay muchas personas que dicen que no dependen de Dios. Y se van con el brujo, se van con el hechicero, se van a buscar otras cosas que no dependen de Dios. Ahora, como creyentes necesitamos comunión diaria con Cristo. ¿Cuál es la base principal de un cristiano? Oración, escudriñar la palabra de Dios y tener esa comunión con Dios. Porque si no tenemos comunión con Dios, todos los días, vamos a batallar. Y aún así, cuando tenemos esa dependencia de Dios, batallamos. Ahora, si no la tenemos, imagínense. ¿Por qué? Porque permanecer en Jesús produce fruto. Acuérdense cuál es el fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, templanza, mansedumbre. Y también incluye carácter y servicio. Entonces, alejarse de Él trae esterilidad espiritual. Es decir, no vamos a producir ningún fruto. Por eso es que cuando uno se convierte a Cristo, dice la palabra de Dios que el verdadero arrepentimiento conlleva dar frutos. ¿Sí estamos entendiendo? Ahora, hermanos, no basta conocer solamente a Jesús, hay que permanecer en Él. Cada día mediante oración, obediencia y escudriñando la palabra de Dios. Acompáñame a Proverbios 3:5. Estamos hablando de la dependencia. Un niño depende de su padre o de su madre. ¿Qué nos dice Proverbios 3:5? Gracias. ¿Qué podemos entender con esto, hermanos? El rey Salomón instruye a su hijo y al pueblo a vivir con sabiduría. Entonces, es un llamado a depender de Dios de manera total. Todos debemos de depender de Dios de manera total y no confiar solo en el razonamiento humano,
Porque hasta el ateo dice, gracias a Dios. ¿Sí te has dado cuenta? Hasta los ateos dicen, gracias a Dios. Pero dice, ¿cómo dices gracias a Dios si no crees en Dios? Incluso hay libros donde muestran de que Darwin, de que Nicolás Copérnico, de que estas personas al final de sus libros o de sus teorías dicen, pero hay un ser que creó todo. No se quedan con ellos, con lo que ellos piensan. Entonces ellos reconocen, aún siendo filósofos, aún siendo ese tipo de personas, reconocen que hay un creador. Hay un hermano que les digo, se me fue el nombre otra vez. Este hermano les dice, ¿por qué no crees en Dios? Dice, porque pues, ¿cómo voy a creer en Él? Y no sé qué. Y le pone un ejemplo de un edificio. ¿Ves ese edificio? Sí. Entonces, ¿ese edificio salió solito? No, alguien lo creó. Pues ese es el ejemplo que te pongo. ¿Quién hizo la creación? Y está hablando con un ateo que es estudiado y está muy metido en la filosofía y cosas así. Entonces, nuestra dependencia es de Dios. Ahora, dice, y no confiar solo en el razonamiento. Bueno, y no confiar solo en el razonamiento humano. No debemos de depender de nosotros mismos, porque la sabiduría verdadera viene de Dios. La Biblia dice que el que se sienta falto de sabiduría, que se la pida a Dios, que la dará abundantemente. Amén. Entonces, ¿por qué quien confía en Él recibe dirección por medio de su Espíritu Santo? Cuando nosotros confiamos en Dios, Él es el que nos trae a congregarnos. Él es el que nos lleva, Él es el que nos guía. Amén. Ahora, porque aunque no entendamos el camino, debemos poner nuestra confianza en Dios, sabiendo que Él ve lo que nosotros no vemos. Es decir, Dios no bendice al orgulloso autosuficiente, sino al que reconoce, al que dice, Señor, sin ti no soy nada. Pedro le dijo a Jesús cuando íbamos, ¿a quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿Sí estamos entendiendo? ¿Por qué, iglesia? Porque un niño confía fácilmente. Si tú le dices a un niño y esas palabras se le van a quedar grabadas para toda la vida. Si tú le dices a un niño, eres un tonto y no vas a pasar y no vas a hacer esto, pues el niño va a crecer tímido y no va a pasar de lo que él cree. Pero si tú le dices a un niño, eres grande, tú puedes hacerlo, mira, lo lograste, mira, hiciste esto, lo va a hacer. ¿Sí estamos entendiendo? Ahora, el niño cree lo que su padre le dice y él descansa en sus brazos. Cuando un niño tiene miedo, ¿qué le dices? Ven, no pasa nada. Cuando tiene tristeza a un niño, ¿qué le dices? Ven, aquí estoy. Pero algunos no somos así. Primero va el zape y después la caricia. ¿Por qué tienes miedo? ¿Sí o no? A estas niñas siempre andan delatando a su mamá. Entonces, hermanos, un niño confía plenamente en su padre. Estaba viendo un estudio psicológico donde dice que cuando nosotros apresuramos mucho o cuando son de niños, ellos tienen ese concepto o traen ese patrón de que empiezan a hacer las cosas desesperados y son muy arrebatados para hacer las cosas porque siempre los presionas y cosas así. Entonces, ahora muchos creyentes viven llenos de duda, ansiedad y temor. ¿Por qué? Vamos a Hebreos 11:6. ¿Qué nos dice Hebreos 11:6? Gracias. Entonces, hermanos, estamos viendo la dependencia de un niño hacia su padre. Y es aquí donde debemos de ser como niños, depender de nuestro Padre Celestial. Amén. No debemos de depender de nuestras propias fuerzas. Punto número 2. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, la fe es indispensable para agradar a Dios. La palabra de Dios resalta que quien se acerca a Él debe creer que existe
y que recompensa a los que le buscan sinceramente. ¿Sí estamos entendiendo? ¿Por qué? Dice la Biblia, lo acabamos de leer, sin fe no se puede agradar a Dios. Hay que creer en su existencia y poder. Dios honra a quienes le buscan con sinceridad y la fe te hace tener una relación verdadera con el Creador. ¿No está el hermano, alguien de multimedia? Háblale a Adrián, porfa. O al hermano Luis, que si me pueden poner el video. Quise ponerles un video porque quiero que entendamos cómo es la fe de un niño. Y si tú no lo crees y no lo has vivido, yo lo viví. Y te voy a poner un ejemplo que yo viví. Espérame tantito ahorita. Te voy a poner un ejemplo que yo viví. Una vez yo tenía la edad como de su hijo como Santiago, el hijo de Toño. Yo tenía esa edad. Y yo recuerdo que estaba muy enfermo mi abuelo paterno. Y estaban acostados, me acuerdo. Y mi abuelita me dijo, ven hijo, dice, quiero que ores por tu abuelito. Estaba pequeño, yo no sabía ni qué onda con mi vida. Mi abuelita siempre fue una mujer de oración, una mujer que nos instruía. Y me dijo, ven, quiero que ores por él. Pon tus manos aquí y vas a orar por tu abuelito. Yo en esa inocencia fui, puse mis manos en sus pies y al terminar de orar, mi abuelo sanó. Entonces, yo tenía esa fe y yo le dije a Dios con todo mi corazón en mi inocencia, Señor, yo sé que tú puedes hacer esto. En mi ignorancia tal vez, yo no declaré ni nada, sino puse mis manos y le dije, Señor, yo sé que tú lo puedes hacer. Y Dios sanó, porque yo tenía fe. Ahora sí, hermano, ¿tiene volumen? ¿No? ¿Cómo le podemos hacer? Es que está muy padre el video. A ver si pueden apoyarme, por favor. ¿Lo pasamos para acá? Es un ejemplo, hermanos, de cómo a veces nos burlamos de nuestros hijos, aun siendo cristianos o no cristianos, nos burlamos y no creemos en lo que nuestros hijos creen. Y el niño aquí hace una comparación con la semilla de mostaza. A ver si se puede escuchar. Creo que lo muteó Juanpi. A ver si le pueden hablar a Juanpi, creo que lo muteó. Ahora quiero que vayamos a Salmo 56:3. Y fíjense cómo el rey David en ese momento él confía plenamente en Dios. Dice Salmo 56:3, en el día que temo, yo en ti confío. Iglesia, Dios busca hijos que confíen aunque no entiendan su propósito. Entonces, ¿sí estamos entendiendo? Vamos a ver si podemos poner el video. ¿Es allá? El sartén. Ok, ya me había espantado. Entonces, hermanos, punto número 3. Un niño es humilde. ¿A qué me refiero? Un niño no busca títulos ni reconocimientos. Un niño, si tú lo llevas a competir y pierde, a lo mejor sí le duele. Pero él no dice, no, me cae gordo porque me ganó. Ellos no tienen esa malicia. Ahora, los discípulos querían saber quién era el mayor, pero Jesús respondió con humildad. Dice Mateo 18:4, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. ¿Te das cuenta?
El que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Ahora, la verdadera grandeza en el reino de los cielos está en la humildad, hermanos. En ser humildes. Entonces, Jesús, después de poner a un niño como ejemplo, muestra: quien se humilla como un niño es grande delante de Dios. ¿Sale? Ahora, Dios valora la humildad, no el orgullo. Y hay mucho cristiano y no cristiano orgulloso. Iglesia, ser como niño representa sencillez y dependencia total de nuestro Padre. Ser como niños. Si tú le preguntas a un pequeño: ¿de quién dependes? ¿Quién es el que te da dinero? ¿Quién te da? Mis padres. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, la palabra de Dios dice que quien se humilla será exaltado por Dios. También dice que son bienaventurados los de limpio corazón. En las bienaventuranzas dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque hay humildad, hay sencillez. Ahora, Santiago 4:6 dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios no aprueba la soberbia, ni en el matrimonio, ni en el trabajo, ni en nada. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Sabes por qué a personas no buenas o les va bien? O sea, me refiero, muchos, ¿por qué tienen la gracia de Dios? Por esa humildad que tienen. Y una persona soberbia no cabe en ningún lado. ¿Sí estamos entendiendo? Es decir, en el reino, el más grande no es el que manda, sino el que se humilla. Un ejemplo: un verdadero líder no es el que dice: mando, no, tú te toca hacer esto, tú esto. El verdadero líder empieza por hacer y servir. Eso es lo que debemos hacer. Humildad. Ahora, punto número 4. Un niño perdona rápido. Y es el punto donde quiero llegar con esto. Un niño perdona rápido. Los niños pelean, como les dije hace un rato, y al rato vuelven a jugar y estar juntos como si nada. Hay creyentes y personas que llevan años cargando con rencor y dolor. Así como lo hay cristianos y no cristianos que llevan cargando rencor y dolor. Si no es del papá, de la mamá, del esposo o hasta contra los hijos. En serio. ¿Y sabes qué? Hay algo que a mí me impresionó de un video, que igual vi de unos hermanos, de iglesias donde practican que caen diamantes, que cae oro, que cae aceite, que cae no sé qué. Y un hermano le respondió: ok, dice, cae todo eso, pero ¿por qué no cae arrepentimiento en los corazones? En lugar de oro. ¿El oro para qué te sirve? ¿El aceite para qué te sirve? No que una muela de oro, pero sigo con odio en mi corazón. ¿Ustedes creen que vale más el oro que el odio que tengo en mi corazón? Claro que no, porque no perdonan a los hijos, no perdonan al esposo, no perdonan a los padres. ¿Sí me entiendes? Y son personas que viven por años así. Ahora, dice en Efesios 4:32: perdonaos unos a otros como Dios también os perdona a vosotros en Cristo. Perdonaos. Te perdono, pero no lo olvido. ¿Cuántas veces has escuchado esas palabras? Perdonar no significa nada más: sí te perdono. No, es una palabra fuerte. Es una palabra que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario por redención de nuestros pecados. Somos perdonados. ¿Y lo merecíamos? No. Dice la Biblia: perdonaos unos a otros como Dios también os perdona a vosotros en Cristo. Ahora, Pablo exhorta a la iglesia a vivir una nueva vida en Cristo. Después de abandonar la ira, el enojo, la malicia, enseña cómo debe tratarse entre hermanos. Acuérdense que la iglesia de Efesios, la iglesia de Corintios, eran rebeldes a más no poder. Y los corintios eran peor que los efesios. Entonces, ¿debemos perdonarnos unos a otros? Sí, hermanos, así como Dios nos perdona en Cristo. Es decir, dejar actitudes carnales y destructivas.
lo que debemos de hacer. Otro punto, practicar bondad y compasión. A veces no practicamos ni bondad ni compasión. Vemos una persona batallando, vemos una persona y no nos importa. Nos hemos vuelto o se han vuelto, porque bueno, yo no soy así, que no les duele ver a una persona batallando, que no les duele ver a una persona sufriendo. Hay personas que no tienen ese sentimiento. Y ese es uno de los atributos que Dios nos comparte. Acuérdense que hay atributos comunicables e incomunicables, y es la misericordia. Dios tiene misericordia por todos y cada uno de nosotros, y es algo que tenemos que tener nosotros. Entonces, debemos de dejar actitudes carnales y destructivas, practicar bondad y compasión, perdonar como reflejo del perdón de Dios. Y es algo que como cristianos no lo aplicamos. No lo perdono porque me cae gordo ese hermano, o no perdono a mi mamá porque me hizo esto, no perdono a mi papá porque hizo esto. No debemos de practicar eso. Entonces, debemos de vivir en unidad y en amor como cristianos. Ahora, vamos a Colosenses 3:13. Colosenses 3:13. Si alguien le puede dar lectura, Colosenses 3:13. Gracias. Soportados unos a quién? A otros. Y perdonados unos a otros. Punto número 5. Un niño tiene un corazón limpio. Es decir, el niño no vive con doble intención ni malicia. ¿Sí estamos entendiendo? Si saben, cuando ya están grandecitos, si saben qué es lo malo y qué es lo bueno. Pero hay niños que crecen con malicia y hay niños que crecen sin malicia. Ahora vamos a Mateo 5:8. Y ahí está la bienaventuranza que les dije hace un rato. Mateo 5:8 dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Cuántos quieren tener limpio corazón? Levanta tu mano. ¿Quién quiere tener limpio corazón? Yo quiero tener ese limpio corazón. Ahora quiero que me acompañes a Salmo 24 del 3 al 4. Salmos 24 del 3 al 4. Y si alguien le da lectura, por favor. El 5. Gracias. El limpio de manos y de qué? Puro de corazón. Iglesia, Dios no mira apariencias, Él mira nuestros corazones. Como lo dije en sermones anteriores, hay personas que levantan las manos, pero no tienen arrepentimiento, no tienen perdón en sus corazones. Es por eso que Jesús dijo: si no volvéis, si no nos hacemos como niños. Esto significa, punto número 1, arrepentimiento. Punto número 2, cambiar de dirección. Punto número 3, dejar el orgullo y la dureza. Porque muchos quieren bendición sin conversión. Muchos quieren bendición sin sanar, sin haber un convertimiento verdadero en nuestros corazones. Es decir, quieren cambiar, pero sin arrepentirse. Quiero cambiar, pero no dejo de estar de lascivioso. Quiero cambiar, pero no dejo de estar viendo pornografía. Quiero cambiar, pero no dejo de estar maldiciendo a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos.
quiero arrepentimiento, pero no lo hago. O sea, quiero. ¿Sí estamos entendiendo? Quieren seguir viviendo, como dicen algunas personas, con un pie en el Evangelio y con el otro en el mundo. Quieren seguir teniendo una vida así. Y no se trata de eso, hermanos. Quieren seguir viviendo con odio, resentimiento o ira en sus corazones. Hay personas que viven así. Y hay personas que no son felices si no viven así. ¿Conoces ese tipo de personas? Sí. Pero Jesús fue claro, hermanos. Él dijo, si no cambias, no entrarás en el reino de los cielos. Si no cambias tu actitud, si no cambias tu rencor, si no cambias lo que traes contra tu prójimo, no entras. ¿Cuáles son los mandamientos que resumen todos los mandamientos? Los dos principales. Amarás a tu Dios, ¿vale?, con todo tu corazón, con toda tu mente y con todo tu ser. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No, Dios, eso no puede ser. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces Jesús es claro, si no cambias, no entras, así de fácil. Si hay rencor en tu corazón, acuérdate que bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Cuántos quieren ver a Dios? Yo quiero ver a Dios. Un adulto puede saber mucho, tener experiencias, tener títulos, pero si no tienen humildad, confianza, pureza, están lejos del reino de Dios. Conozco un profesor que es director, que en la escuela da una cara, pero con los que le caen gordo, hasta les avienta el carro. ¿De qué le sirve su profesión? De nada. Sin en cambio, un niño quizá no sabe mucho, pero sabe depender de su padre. ¿Cuántos quieren ser como niños? Yo quiero ser como niño. Hermano, Dios prefiere corazones sencillos que mentes orgullosas. Dios no quiere mentes orgullosas. Ahora, hoy podemos entender que Cristo pone a un niño en medio de esta congregación y te pregunta a ti, ¿dónde quedó tu sencillez? Como cuando eras niño. Hazte estas preguntas. ¿Dónde quedó tu sencillez como cuando eras niño? Pregúntate a ti mismo. ¿Dónde quedó tu fe como cuando eras niño? ¿Te hace recordar algo? A mí sí. Yo cuando estaba haciendo este sermón me hizo recordar muchas cosas. ¿Dónde quedó tu humildad como cuando eras niño? ¿Recuerdas esa humildad de niño? ¿A cuántos le compraron esos zapatitos como de bolillos? ¿No? O esos zapatitos de hule que olían pero bien sabroso. ¿Sí? O unos guarachitos que traían toda la planta del pie toda partida por todo el día, esos guaraches. A mí, yo no, gracias a Dios no pasé por eso, pero sí tuve compañeros que pasaron por eso. Ahora, por último quiero preguntarte, ¿dónde quedó tu dependencia de Dios como cuando eras niño? ¿Dependes de Dios o dependes de tus propias fuerzas? ¿Cuáles eran tus sueños de niño? ¿Qué querías ser? Quiero que participen. Quiero que me digan qué querían ser de grandes. Tío, ya su risa me dijo todo. ¿Qué quería ser? Lo que fui. Ok. Sí, en un momento sí pensé en ser médico. Gracias a Dios lo logramos. Sabemos que también gracias al apoyo de nuestros padres es lo que lo logramos. Pero si no hubiera estado Dios conmigo, pudimos haber desviado en ese camino. Sí. Pero gracias a Dios, no. Ok. ¿Quién más quiere participar? ¿Qué querían ser de niños? Ale.
Mi hermana quería ser enfermera, no lo logró, pero sí anestesia a sus hijas. No es cierto, hermana, es relajo. ¿Quién más quería ser de grande? Quiero que compartan. Algunos teníamos el sueño, bueno, no yo, dicen algunos, yo quería ser policía, yo quería ser bombero, yo quería ser veterinario. Ese fue mi sueño. Me encantan los animales. ¿Quién más? Participen. Raúl, ¿qué querías ser de grande? ¿Cuál era tu sueño? Soldado. Él quería ser soldado. Es soldado, pero de Cristo. Así que sí lo lograste. ¿Quién más? Hermana Angélica. A su sueño. Ok. Qué bueno. Todavía hay esperanzas. La esperanza muere al último, dicen por ahí. Dulce. Pero así que dijeras, yo quiero ser esto de grande. Deporte. Ok. Sí. Juanpi. Mande. Futbolista. Pau. Enfermera. No, pues aquí vamos a hacer un hospital entonces. Ya tenemos una enfermera también. Yo la confundí a mi tía. Siempre tuve esa idea que era maestra. Y el día que la fui a visitar, no, hijo, yo fui enfermera. Dice, no fui maestra. Entonces mi tía fue enfermera. ¿Y cuál era su sueño, tía? Uh-huh. Qué bueno. Itzel, ¿cuál era tu sueño de ser grande? Bueno, cuando estabas chiquita, ¿qué querías ser? Maestra. Lo lograste. ¿No te acuerdas? Bueno, pero tiene un sueño también. Mientras no quiera ser astronauta porque quiere estar todo el mundo, todo el tiempo en la luna, todo está bien. Ale. No, Ale, espera. Ajá. Quería ser doctora. Doctora. Y es maestra. Mi amor. Tortillera, órale. Vamos, te pongo tu comal de una vez. ¿Se dan cuenta cómo son esos sueños de niños? Son pocas personas los que han logrado ese sueño que tenían de niños. Pocas personas. Muy pocas. Algunos porque no hubo esa oportunidad de estudiar, porque eran muchos hermanos, o le daban, y sabes, a mí me tocó escuchar a mi papá de que los mayores tenían que apoyar a los chiquitos. Y así fue la vida. Pero mira, hermano, tal vez creciste en años, pero enfriaste tu alma. ¿Por qué? Porque recuerda lo que dice en Hebreos 12:15. Algunos están frustrados
porque no lograron lo que quisieron. Y están enojados con la vida, están enojados con los hijos y se desquitan con los hijos. Conozco ese tipo de personas. Entonces yo te pregunté, ¿dónde quedó tu dependencia de Dios? Como cuando eras niño. Y quiero que me acompañes a Hebreos 12:15. Y es algo que es muy importante en nuestras vidas como cristianos, como hijos de Dios. Y como te dije, tal vez creciste en años, pero te enfrió tu alma crecer de esa manera. Hebreos 12:15. ¿Ya lo tienes? Lo vamos a leer todos juntos. Dice en Hebreos 12:15: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando una raíz de amargura os estorbe y por ella muchos se han contaminado. Por ese simple sueño, muchas personas se han contaminado. Hoy Dios te dice, vuelve a ser como niño. Iglesia, no se entra al reino por grandeza humana, porque es soberbia. No se entra por fama religiosa, por ser un buen pastor, por ser un buen congregante. No se entra por títulos tampoco. Pero sí se puede entrar con un corazón de niño. ¿Te das cuenta?